Vamos a recibir la preciosa palabra de Dios y estoy sumamente emocionado, como todas las, más esta semana que la pasada y la que viene aún más, porque va a ser ya la manifestación en sí de la acción nuestra para poder establecer la autoridad que Dios nos dio en Cristo Jesús. Y es que aquí la palabra es enforce it, ¿verdad? Pero no hay una palabra así que digas tú, o cuando menos hasta ahorita no la tengo, porque no es enforzar, ¿verdad? O sea, esa es nada más una traducción literal de la palabra, transliteración, y no es correcto. Pero hacer cumplir es lo más cerca, ¿verdad? La autoridad con la cual Dios nos concedió en Cristo Jesús que tomáramos posesión de todas las cosas aquí en la tierra. Y eso es la siguiente semana. Hoy todavía tengo que establecer cosas de la palabra. Así que ya estamos listos, ¿verdad? Amén. Abran su corazón, sus oídos, su entendimiento para recibir la palabra de Dios. No traten de oponerse. No vengan con esa intención de ver qué puede estar fuera de la palabra, hacer cumplir. O cómo puedo demostrar que eso no es cierto. No. Aquí vienen a abrir su corazón, a escuchar con sus oídos espirituales. Y si hay algo que queda lo tengo que comprobar, llévenselo a su casa y pregúntenle al Espíritu de Dios. Pero no se pierdan, por estar meditando en otras cosas, no se pierdan una revelación que puede venir a hablar volúmenes a su corazón de revelación en el Señor. Entonces, la semana pasada nos quedamos, híjole, qué padre está todo, acomodas todo, sí. Nos quedamos en cómo Dios hizo traer su palabra después de que el hombre la perdió, traerla aquí a la tierra a través de 4,000 años de historia, ¿verdad? Estuvo trayendo palabra aquí, palabra allá, hasta que pudo establecer a Jesucristo. Pudo establecer la divinidad aquí en la tierra con una autoridad de un hombre, ¿verdad? Y se manifestó aquí en la tierra. Entonces, para los que lo apuntaron o no lo apuntaron la semana pasada, dijimos que la autoridad es el derecho a usar el poder. La autoridad que nos fue delegado es el derecho nuestro a usar el poder. Y yo le voy a añadir una cosita que está en la palabra, o utilizando palabras. La autoridad es el derecho a usar el poder por medio de palabras. Así es como este mundo se rige, como este mundo se gobierna, hermanos, como este mundo debe de establecerse como el jardín del Edén, como Dios lo diseñó, a través de palabras. Y las palabras tienen un poder muy grande, tanto para construir como para destruir. Y ayer mientras estaba, y hoy en la mañana también el Señor estuvo revelando ciertas cosas que se las voy a compartir. Pero vamos a empezar por el Salmo 33:6 para recordar un poquito en dónde nos quedamos. Ese Salmo 33:6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, no solamente las estrellas y las galaxias y las constelaciones y el universo, sino también los ángeles y todas las diferentes clases de ángeles, ¿verdad? Incluyendo a la humanidad. Pero es por la palabra de Jehová que fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Entonces todo fue hecho con la palabra, hermanos. Y estamos acostumbrados a decir, bueno, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo es que la palabra puede hacer eso sin la necesidad de alguien que esté físicamente separando las cosas o haciéndolas, ¿verdad? Pero ese es el poder que está en la palabra, y cuando Dios habla su palabra, la palabra de Dios tiene ya el poder de Dios para comenzar a mover todas las cosas.
Y así como una explosión, como dicen los científicos, ¿verdad? Porque ellos creen en una explosión que fue el inicio de todo esto que podemos ver, lo cual no es cierto, ¿verdad? Pero esa explosión del Big Bang, o sea, nunca la han podido conciliar en que comience a construir algo tan perfecto como esto que Dios hizo, ¿verdad? O sea, una explosión de una granada, pues ahí está el poder, pero para separar cosas, para destruirlas. Bueno, el poder de Dios, el Big Bang de Dios, cuando Dios dijo luz sea, el poder que hay en la palabra de Dios es un poder, pero totalmente contrario a lo que la destrucción hace. La palabra de Dios construye con su poder, ordena las cosas, genera orden en donde no hay. Y es a través de la energía, es a través del lo mismo que salió de Dios, que tiene todos sus, no recetas, ¿verdad? Pero sus lineamientos muy bien establecidos para hacer lo que el interior de Dios creó a través de una palabra. Y el poder está ahí, ¿verdad? Sale y el Espíritu Santo es el encargado de, a través de ese poder, hacer que todas las cosas cumplan con la palabra que salió del interior de Dios. Es un poder para construir, para edificar, para hacerlo bueno. ¿Cómo? No sabemos, hermanos, pero sí podemos concebir en nuestra mente que la destrucción, cuando algo explota, destruye y manda partículas hacia todas partes, y no hay un orden en eso, pero el poder de Dios junta todo, ¿verdad? Imaginémonos ese poder haciendo lo que la destrucción no hace, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Y entonces la palabra de Dios, a través de la palabra es como fue y como se ordena y como fueron creadas todas las cosas. Y vimos la semana pasada cómo Dios nos da esa misma palabra para que nosotros tomemos autoridad y tomemos ese mismo poder y lo hablemos nosotros para establecer el poder que hay en la palabra de Dios. Pero es a través de nuestra boca. El Humash, son una explicación más que es un libro que se lee al revés, ¿verdad? De derecha a izquierda. Pero es la explicación de los primeros 5 libros del Pentateuco, que escribió Moisés, o de la Biblia, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. Y en ellos, hermanos, ahí en Génesis 2:17, Dios, porque Génesis 2:17, no lo pongan, yo lo leo, pero Génesis 2:17 nada más nos establece que dice, Génesis 2:7, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, o sea, lo formó con sus manos, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Pero el Humash, que es una explicación del significado del hebreo, ¿verdad? Por medio de los sabios judíos, establece aquí en una definición mucho más exacta, ¿verdad? Porque la amplía un poquito más. Y dice, y Dios dio de su aliento y creó un ser viviente con palabras o parlante, con la misma semejanza de Dios y autorización de Dios para que a través de palabras Él a la imagen de Dios pudiese hacer lo mismo. Me gusta mucho como está en el inglés, porque dice en el inglés, He created a living, speaking spirit like God. A living, speaking spirit like God. O sea, un espíritu viviente, ¿verdad? Con el poder de las palabras para crear igual que Dios. Y necesitamos nosotros aprender de esto, porque ahorita se tocaron unos puntos por medio de tanto de Jorge como de Maki, que establecieron algo que tiene mucha profundidad, hermanos, y Dios nos los va a comenzar a revelar. Me lo comenzó a hablar ayer en la tarde y hoy en la mañana, y se los voy a transmitir.
No me sorprendió, pero sí me llamó mucho la atención que lo pusiera también en los corazones de ellos. Y ahorita llegamos a eso, no me voy a adelantar. Recuerden que dice el Hebreos 1:3, vamos a ponerlo, ese, que Dios sustenta o le dio a Jesús, ¿verdad?, la autoridad. Déjame leerlo, el cual, dice Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, a Jesús se le dio esa autoridad de sustentar todas las cosas con la palabra de su poder. Me adelanto un poquito. Me voy a regresar otra vez. Les voy a decir lo que me dijo ahorita en la mañana el Señor. Y lo van a entender, a mí se me da que desde ahorita, ¿verdad? Pero a esto vamos, quiero que lo vayan de una vez entendiendo. Dice, en el Antiguo Testamento, la palabra, Gálatas 4:19 fue el que me dio. En el Antiguo Testamento la palabra en los hombres, la palabra de parte de Dios, ¿verdad?, que vino a traer por 4000 años. La palabra en los hombres vino a formar a Jesús en la tierra. Y es cierto, ¿verdad? Porque comenzó a hablarle aquí a este profeta, a esta otra persona, a este otro, y luego se formó el canon del Antiguo Testamento, que es una sombra de lo que había de venir. Las mismas fiestas, hermano, todo lo que se habla es una sombra de lo que iba a venir, de traer la divinidad aquí en la tierra y darle un cuerpo, pero a través de una autoridad. La única autoridad que lo podía traer era el mismo hombre. Un hombre habló esto, el otro, como lo iban recibiendo y lo iban escribiendo, iban formando a Jesucristo aquí en la tierra, hasta que llegó el tiempo de que una vez que ya se recibió la formación completa, el lugar, el tiempo, todas esas cosas que Dios trajo a través de su palabra, el cumplimiento de los tiempos, fue cuando entonces Jesús vino y se manifestó, y Dios envió al arcángel Gabriel a una virgen, ¿verdad?, desposada, y la virgen recibió esa palabra y concibió por medio de la palabra. Y se manifestó Dios aquí en la tierra. Bueno, esa fue la continuación que Dios me dio. Dice, en el Antiguo Testamento, la palabra en los hombres, de parte de Dios, vino a formar a Jesús aquí en la tierra, y tomó 4000 años para hacer eso, porque trabajó a través de hombres caídos, ¿verdad? Pero una vez manifestado y hecho carne en la tierra y habitado entre nosotros, Dios suplió la palabra de vida a través de él. Una vez que Jesucristo caminó aquí en la tierra, entonces le dio también la autoridad para hacer juicio con todas las palabras que estaba hablando sobre la tierra. ¿Verdad que sí? Y tenemos todo el canon completo, y tenemos ahora la misma palabra de Dios. Pero, dice, ahora, esto fue algo que a través de las semanas que vienen, hermano, va a ir creciendo más y más, y quiero que comience a crecer en ustedes también. Dice, ahora, así me lo dijo, tú tienes que formar a Jesucristo en ti. Así como los hombres a través de la palabra formaron a Jesucristo para traerlo aquí a la tierra y tener la autoridad, ahora cada uno de ustedes, por medio de la palabra que tenemos nosotros, tenemos que formar a Jesucristo en nosotros. Y Gálatas 4:19 dice, hijitos míos, les dijo Pablo, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, ¿verdad? Porque veía que no avanzaban, sino que retrocedían en muchas instancias. Dice, vuelvo a sufrir dolores de parto por ustedes, voy y les predico, y luego me llegan la noticia de que los hermanos allá hicieron esto y esto y esto y esto. Estoy seguro que aquí no, ¿verdad? O sea, aquí ninguno de nosotros. Pero dice, hasta que Cristo, el ungido,
sea formado en vosotros. Hasta que Cristo, el ungido, sea formado en vosotros. Y fue este versículo después de la revelación que recibí. Fue una confirmación de lo que Dios está comenzando a revelar ahorita, hermanos, en este tiempo. Ahora nosotros tenemos que formar a Jesucristo en nosotros, completamente, con la palabra de Dios. Y me fui al diccionario, y en el diccionario la palabra formar, híjole, o sea, por eso les digo que hay mucho que meditar. Esa palabra dice, viene de la palabra morphe, y dice es through the idea of adjustment of parts. A través, es formar, formar, es a través de la idea del ajuste de partes que necesitamos ajustar nosotros para poder traer a Jesucristo aquí a la tierra, para que sea formado en nosotros. Y decía más abajo, el ejemplo que dio es como artistas, los cuales le dan forma al material que están pintando en una imagen. Qué bonito, ¿verdad? O sea, es como un artista que le da forma con sus diferentes pinturas y su pincel y su talento en un canvas, le da forma a la imagen que tiene en su interior. Es exactamente lo mismo que nosotros debemos de comenzar a hacer a través de la palabra de Dios. Tenemos que formar a Cristo en nosotros para que la manifestación que estaba hablando hace ratito Jorge sea inmediata. O sea, cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, su ministerio manifestó de inmediato cualquier necesidad que se presentaba, sea la presencia de un brazo, el crecimiento de un brazo, de una pierna, el dar vista a los ciegos, la provisión financiera fue y la sacó de un pez. Entonces, no fue algo que dijeran, me tengo que esperar 2 meses o una semana y a ejercitar mi fe para ver si puedo obtenerla. No, fue inmediato, hermanos. Pero eso es porque Él es el mismo Jesucristo ungido, con la palabra de Dios hecha carne aquí en la tierra. Y fue la revelación que Dios me trajo. O sea, una vez que Cristo sea formado en nosotros, no vamos a tener que estar esperando absolutamente nada, hermanos. Por días, ni por semanas, ni por años. Una vez que Cristo esté formado en nosotros a través de la palabra, las manifestaciones van a venir y van a seguir en acuerdo con lo que está escrito y con lo que Él hizo en la tierra. Ay, me quiero adelantar más, pero no, ahorita llegamos. Gloria a Dios, ¿verdad? Mediten en eso, hermanos, es algo que viene directamente del cielo y que vamos a estar nosotros viendo en esta última generación. ¿Se acuerdan de cómo? Me sigo adelantando. Bueno, voy a dejar fluir el Espíritu de Dios. ¿Se acuerdan de cómo Jesús dijo en Mateo 10:1 y dio la autoridad? Vamos a ponerlo. Mateo 10:1 dio la autoridad para ir y sanar enfermos. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad, o sea, les delegó el poder hacer uso o el derecho de usar el poder por medio de palabras. Dice, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Hay un versículo que está, creo que son tres versículos más abajito, pero ahí nos está dando la autoridad, o les dio la autoridad a los discípulos para sanar, echar fuera demonios, para sanar toda dolencia, y les dice más abajito, en el 3,
no, en el 8 dice, bueno, el 7 dice, y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Entonces no les dijo, fíjense qué importante y cómo muchas veces por leer rápido o no tener el escalón correcto, no nos fijamos en lo que les voy a decir ahorita, ¿verdad? A mí simplemente me había pasado por alto, pero no está en ninguna forma diciendo Jesús, vayan y cuando alguien está enfermo, cuando vean un leproso, cuando vean a alguien que tiene una posesión o cuando X, lo que vayan a hacer, dicen, no vayan a orar por él. No les está diciendo eso. No vayan a la casa y comiencen a orar, que el Señor te sane, venimos, no. O sea, la autoridad del 10:1 dice, id con mi autoridad, sanen enfermos, echen fuera demonios, sanen a los leprosos. O sea, vayan con la autoridad que yo les estoy delegando para hacer exactamente lo mismo que yo hice cuando estuve en la tierra. No vamos a orar, que hay su tiempo para orar, hermanos. Sí hay, yo no estoy diciendo que no se debe de orar. Pero cuando Dios nos pide acción, no debemos de ir a orar por las personas. Debemos de ir a sanar a las personas con la autoridad que tenemos delegada en Cristo Jesús. Y esto es lo que vamos a ir entendiendo en estas siguientes 2 semanas. Y quiero que ustedes comiencen no es la responsabilidad de ustedes, pero sí el derecho y la obediencia de ir y llevar la palabra como debe ser correctamente. Una vez que llevamos esa autoridad y en el nombre de Jesús autorizamos la palabra para hacer lo que fue hecho, ya depende de la persona que lo está escuchando y del Señor. Es un asunto entre ellos. Pero nuestra responsabilidad es presentarla en esa autoridad y no ir a presentarla como una oración a ver si Dios nos concede la sanidad de esa persona en ese momento. Es algo que no había visto, hermanos, pero que no me va a hacer sentir condenación ni culpabilidad porque no lo había hecho antes. No, estamos en un aprendizaje continuo, en un enderezar con pequeños clics, sintonizando para poder escuchar más claramente la voz de Dios en nuestras vidas y accionarla. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que les da testimonio a su espíritu de que a qué vamos con una persona a orar por ella? Cuando vamos a hacer eso, normalmente estamos diciendo a ver si Dios quiere sanarla. Voy a pedirle a Dios que la sane, cuando Dios ya la sanó. Por eso dice aquí Jesús, vayan y sanen enfermos, limpien a los leprosos, liberen a los que están cautivos. Muy diferente ir en la autoridad que ir a ver si Dios está de buenas ese día, ¿no? Entonces, la semana pasada, voy a regresar al fundamento y ahí me voy a ir. Dijimos que una vez que Dios vino a morar entre nosotros con un cuerpo, el cuerpo de Jesús, entonces Dios está funcionando como Padre en el cielo. Dios está funcionando como Hijo en la tierra. Y Dios está funcionando como Espíritu Santo dentro de nosotros. Y eso nos califica para hacer las mismas cosas, ¿verdad? El enemigo, hermano, usó el cuerpo de una serpiente para poder traer y establecer la autoridad del hombre y ejercer dominio aquí en la tierra. Utilizó el cuerpo de una serpiente que se prestó para eso, pero tuvo que ser a través del cuerpo de algo, porque sin el cuerpo de algo hubiera utilizado una hormiga, hubiera utilizado, no sé, el que se dejó, pero tenía por fuerza que utilizar el cuerpo de algo, porque como espíritu no tenía autoridad en la tierra. Y es lo mismo con Dios. Y fue otra de las revelaciones que Dios me dio eso fue ayer, en la que leyendo
el bautismo de Jesús, cuando dice que cuando subió del agua, dice, vinieron y vieron cómo descendía el Espíritu Santo en forma de paloma. Y yo lo he dicho, lo he oído muchas veces y lo he dicho. No es una paloma, o sea, es el Espíritu Santo. Y Dios ayer que estaba leyendo eso, vino a mi mente lo mismo, sube del corazón, porque es lo que tenemos establecido. Y Dios me dijo, sí era una paloma, que estaba prestando su cuerpo para que el Espíritu de Dios pudiera hablar aquí en la tierra. Y me quedé pensando en eso y dije, wow, Señor, o sea, sí es cierto. Jesús solo no podía haber dicho, yo soy mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Dios mismo no pudo tronar desde el cielo, tiene la capacidad, pero no pudo tronar desde el cielo, porque sigue usando la autoridad de un cuerpo para poder manifestar su voz aquí en la tierra. Pero Jesús estaba recibiendo, y la forma de presentar al Espíritu Santo fue a través del cuerpo de una paloma que, bajando, habló la voz de Dios y dice, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. O sea, Satanás tuvo que utilizarlo. Dios también respeta todas las legalidades, hermanos, necesarias. Satanás jamás va a poder decir, es que hiciste algo indebido, es que utilizaste esto, es que mírate ahí en esta falta. Nunca va a poder acusar a Dios de haber faltado un solo principio, una sola ley, nada. Nunca va a poder levantar su mano y decir, Dios se equivocó en esto. Dios lo hace todo legalmente, hermanos. Todo lo hace legalmente. ¿Ok? Entonces, para mí fue de gran revelación esto. Y se los digo porque aún en el día de hoy, Romanos 8, 28, más o menos, donde dice que el Espíritu Santo habla a través de gemidos indecibles, a través de nosotros. 29 o 30, ahí búsquenlo por favor, o a lo mejor antes. Ese es 29. Es el 27, perdón. Bueno, 26 y 27. Dice el 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Por qué no utiliza su voz el Espíritu Santo solo? ¿Por qué no ora la perfecta voluntad de Dios, que Él la conoce porque es Dios? ¿Por qué no la usa Él solo para interceder por nosotros delante de Dios Padre? Pues ¿para qué nos quiere a nosotros si lo puede hacer perfectamente? Porque no puede, hermanos. No tiene la autoridad para hacerlo. Necesita que tú expreses con gemidos indecibles la perfecta voluntad de Dios. Él hablando a través del cuerpo tuyo. Por eso la necesidad de orar en el Espíritu. ¿Verdad? Son leyes establecidas, son principios establecidos que Dios no los va a violar. Y nosotros los tenemos que entender para poder alinearnos y recibir perfectamente lo que Dios quiere formar en nosotros, que es a Jesucristo. Decía Gálatas ahí 4:16, hasta que Cristo sea formado en nosotros. La palabra Cristo representa, es la versión griega del hebreo Mesías, ¿verdad? O del español ungido, o del inglés anointed. O sea, es algo que no representa el apellido de Jesucristo, sino que nos está diciendo, Jesús, hombre, fue ungido aquí en la tierra por el Espíritu Santo. Y normalmente cuando lo leemos, lo podemos leer el ungido y su unción.
Y por eso dice, hermanos, hasta que Cristo sea formado en nosotros, hasta que el ungido y su unción sean formado en nosotros. Pero una vez que el ungido es formado en nosotros, la unción sale y comienza a manifestar ese poder de Dios. Hijo, me sigo adelantando, pero ustedes son los que están requiriendo eso, ¿verdad? Ya lo estoy entendiendo. Por eso el Espíritu está haciendo eso. Dice, Dios puede ahora, Él mismo, en la tierra, hacer lo que no podía hacer desde la caída del primer Adán. Cuando Jesús vino y se manifestó, ahora Dios mismo podía hacer aquí en la tierra y establecer su palabra de poder a través de Jesucristo hombre, que es también Dios. Entonces ya tiene ahora la autoridad, pero esa autoridad, hermanos, tiene que ser formada en cada uno de nosotros, porque Jesucristo, se oye fuerte, pero es la verdad, Jesucristo estaba limitado en su cuerpo porque solamente podía estar en un lugar a la vez, ¿verdad? Estaba limitado en eso. Entonces, Él fue formado, trajo la palabra, pero por eso tuvo que ir también al Padre para enviar otro consolador, otro igualito que Él en todo aspecto, pero en forma del Espíritu Santo, para que viniese a vivir dentro de ti y que tú lo formaras y pudieras ahora expresar al Cristo que caminó solo aquí en la tierra. Ahora tú andas caminando aquí en Eagle Pass o en Piedras Negras, y cuando formes a Jesucristo en ti, vas a andar caminando como Jesucristo anduvo caminando en Jerusalén. Con la misma autoridad y con el mismo poder que Jesucristo hizo. No eres Jesucristo, pero estás ungido como Él fue ungido aquí en la tierra. Y esto también viene del cielo. El Señor nos lo está revelando ahorita, hermanos. Es algo que nosotros tenemos que entender, la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos de primero formar a Cristo, a la unción, al ungido en nosotros, y después de salir y caminar el mismo ministerio que Él caminó, en cuanto a la palabra y en cuanto a la autoridad. Me voy a adelantar, no le hace, el Señor me está diciendo. Vamos a Marcos, les voy a hablar acerca del y ahorita me regreso aquí. Marcos 5 es yo siempre voy a Lucas 8 porque es el evangelio que muestra el episodio, la escena esa de la mujer del flujo, hermanos. Pero en Marcos 5 vi exactamente lo cual, de lo que vamos a estar hablando cuando digo que necesitamos enforzar o hacer cumplir la autoridad aquí en la tierra. Y la mujer del flujo, lo vi por primera vez. Lo había visto en una forma que me había asombrado, pero ahora vi cómo Dios la utilizó para establecer ese mismo principio que nosotros tenemos que establecer. Y dice ahí en Marcos 5, en el versículo 24, hacia abajo vamos a leer, dice, fue pues con él, Jairo, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Hijo. Cuando oyó hablar de Jesús, y yo he escuchado cómo muchos establecen que es porque oyó hablar de Jesús, que el milagro sucedió en sus vidas. Y no es precisamente lo correcto, hermanos, porque ustedes han escuchado hablar de Jesús. ¿Y cuántos de ustedes han recibido el milagro que ella recibió instantáneamente de las cosas que los quieren
acechar, ¿verdad? Entonces no es solamente oír de Jesús, pero vamos a seguir el recuento para que vean lo que ella hizo. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. No fue y tocó los vestidos de Jesús, no le fue y tocó su pelo, no fue y le agarró la mano, no fue y le agarró el tobillo o la pierna, ¿verdad que no? Ella fue específicamente a tocar el talit, los tzitzit que cuelgan del talit. No lo tengo ahí, pero son los cordoncitos, ¿verdad? Esos tzitzit, así se llaman. Fue específicamente a Jesús para tocar esos tzitzit. Y ya les he hablado anteriormente, ¿verdad? Que esos tzitzit tienen unos nuditos y en los nuditos vienen la Torá, vienen los primeros 5 libros, representan a Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, donde viene la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Y ella fue específicamente a tocar ese talit porque representa la palabra que le fue dado al pueblo de Israel. Pero la mujer del flujo, hermanos, en Malaquías 4:10, yo quiero que ustedes entiendan que la fe viene exclusivamente por el oír y el oír por la palabra de Dios. No es nada más porque, oigan, ahí anda uno que dicen que sana. Se llama, es el Mesías. Ve y te va a sanar. No es únicamente por oír acerca de Jesús. Tenemos que tener la palabra formada en nosotros. Y fue precisamente lo que sucedió en Malaquías 4, en los primeros versículos, viene establecido, que es lo que se predicaba en ese entonces, viene establecido que vendrá el sol de justicia, hablando de Jesús. Ustedes lo pueden leer ahí en los primeros versículos. Dice, y vendrá el sol de justicia, y en sus tzitzit, en sus alas, traerá marpé, medicina. Entonces está hablando de que el Mesías iba a presentarse, el sol de justicia iba a nacer sobre Israel, y en las alas del tzitzit iba a traer la medicina necesaria para hacer cualquier cosa. Entonces, una mujer, como todas las mujeres de Israel y los hombres, se sabían el Antiguo Testamento, hermanos, lo habían oído y lo siguen oyendo hasta el día de hoy, muchísimas veces. Y ella sabía, estoy seguro de esto, ella sabía que el momento en el que el Mesías estuviera aquí tenía por fuerza, para cumplir la palabra de Dios, que traer ese manto primero, el manto de la unción, y luego en las alas o el canap o en los tzitzit, ahí en las orillas, tenía que traer la medicina que representaba al Mesías. Ella sabía eso. Y la fe de ella vino porque oyó ese versículo y creció en ella esa revelación de que cuando el Mesías venga, yo voy a ir exclusivamente y me voy a ir sobre el tzitzit. Si es el Mesías, el poder va a ser liberado, que es la manifestación. Jesús era el transformador aquí en la tierra, hermanos. Era la fuente de poder recibida de parte de Dios y solamente estaba esperando que alguien demandara ese poder y que lo hiciera salir de él subiendo el switch. Ahí está el poder en la pared. Pero para poder que fluya ese poder, tengo que flip the switch. ¿Verdad que sí? Tengo que hacerlo. Entonces, para que el poder que estaba en Jesús fluyera, tenía que venir alguien y levantar el switch. Y eso fue esta mujer del flujo. Pero miren cómo le hizo. Dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. No fue a que orara Jesús por ella. Sáname, Señor, porque esta enfermedad, ora por mí, a ver si. No fue a eso. Porque decía la mujer, porque decía, para decir necesita palabras. Y es exactamente lo que estamos nosotros
enseñando hoy, hermanos. No solamente ella, no solamente Jesús, todos tenemos que aprender este lenguaje para poder no solamente que Cristo sea formado en nosotros. ¿Están listos para esto? Se los voy a dar para que lo apunten. No es suficiente el creer que Jesús puede hacerlo. No es suficiente creer que Jesús puede hacerlo. It's not enough to believe that Jesus can do it. Tenemos nosotros que creer que nosotros podemos hacerlo. We must believe that we can do it also. No nos estamos haciendo dioses, no nos estamos creyendo más que nadie, pero la victoria que tenemos en Cristo Jesús, vamos al siguiente nivel. ¿Se acuerdan que no es por la ley de Moisés, que es por estar conectados a la vid, bajo Jesús, quien nos dio la victoria en todas las cosas? Vamos al siguiente nivel. Ahora en esa conexión tenemos nosotros que tomar la autoridad para que pueda establecerse y enforzar o hacer cumplir la ley de la fe, las leyes de la fe, que están diseñadas para sanarte, para prosperarte, para protegerte, para cambiar toda tu vida a como Jesús lo vivió aquí en la tierra. No es suficiente nada más saber que Él lo puede hacer. Es necesario que tú lo hagas y establezca la misma autoridad bajo la unción del ungido. Esto es lo que vamos a estar desarrollando en la siguiente semana. ¿Ok? Pero ya lo saben. Yo sé que a lo mejor algunos de ustedes no lo han entendido en su totalidad, pero es algo sumamente maravilloso, hermanos, porque estamos entendiendo cómo es que la palabra va a estar fluyendo en estos últimos tiempos. Y no es necesariamente a través de Él, sino de la palabra que nosotros tomamos, creemos y hablamos en la misma autoridad, porque Cristo ya está formado en nosotros. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré sana o salva. Es lo mismo. Si ella decía, si ese Jesús, porque los otros evangelios solamente dicen, ustedes lo pueden leer ahí en Mateo y en Lucas, solamente dicen que vino a Jesús. No traen esta revelación, hermanos. El único que la trae es el evangelio de Marcos. Entonces el evangelio de Marcos dice que ella dijo, si tocare tan solamente su manto, quedaré sana. ¿A dónde creen que fue ella? No solamente estaba convencida de que si del que se oía hablar era Jesús, ese Mesías tenía que traer en sus alas la fuente de medicina para que ella sanara, porque ya estaba escrito en la palabra. La fuente de poder es la palabra que viene de Dios, hermano, y que fluyó a través de Jesucristo, hombre, aquí en la tierra. Porque ni siquiera fue Él mismo el que sanó, sino la palabra que estaba en Jesús y que la mujer del flujo demandó de Él. Ella encendió el switch, ella sacó el poder, no Jesús, porque lo apretaba toda la multitud. ¿Por qué toda la multitud no quedó sana si iban más que rozándose con Jesús? Tuvo que ejercer la palabra porque decía, si tan solo lo toco, voy a quedar sana. No es, si tan solo llego y Él me hace caso y ora por mí, a lo mejor quedo sana. No, si tan solo lo toco, la palabra dice que Él trae la medicina en sus alas, voy a quedar sana en ese instante. No tuvo que esperar una semana ni un mes. ¿Ven la importancia de esto? Es lo que vamos a estar formando en estas 2 semanas. Gloria a Dios. Yo estoy sumamente emocionado con esto. Y enseguida la fuente de sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel
azote, y luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido, porque ella lo extrajo, ella lo demandó de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y ahora tenemos todo, hermanos, con qué sacar ese poder. Pero lo hemos hecho equivocadamente. Hemos estado yendo a Dios en oración, pidiendo a ver si se nos concede esto, en lugar de ejercer nuestra autoridad y establecer la palabra de Dios delante de nosotros. El poder está ahí. Es en Cristo. No lo estamos haciendo solo. Porque para poder que ese poder fluya de nosotros, tenemos que primero formar a Cristo en nosotros. ¿Me entienden? Ay, híjole. Qué emocionante. En serio. Qué emocionante, hermanos. Es una pelea de poderes dentro de nosotros. Ahorita, Efesios 3:20, por favor. Es una pelea de poderes dentro de nosotros. Y aquel que es poderoso está refiriéndose a Dios Padre. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o podemos entender. Señor, lo que tengamos delante de Él, Dios es capaz de hacer todas las cosas mucho más, en un nivel mucho más abundante de lo que nosotros podemos comprender o entender, ¿verdad? Según el poder que actúe en nosotros. Según el poder que actúe en nosotros. ¿Qué tanto has formado a Cristo en ti? El resto es el diablo. ¿Que está actuando todavía? No hay otra, hermanos. No hay de otra. El mundo representa el mal. Las acciones que el mundo desarrolla a través de las personas representan no el reino de los cielos, representan el reino de las tinieblas. Entonces, según el poder que actúa en nosotros, depende de qué tanto estoy yo formando a Cristo en mí. Por así decirlo, ¿verdad? Si voy en un 35%, el 65% es basura. Si voy en un 70%, tengo 30% de basura. Maki lo presentó en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. La carne, y ya no, o el mundo, y ya no vivo yo, mas vive el ungido en mí, está siendo formado en mí, ¿verdad? Lo está completando. Y lo que ahora vivo, el 35%, el 60% del diablo en mi carne, y lo que ahora vivo en mi carne, o sea que todavía tengo cosas en mi carne, lo tengo que comenzar a vivir en la fe del Hijo de Dios. Pero tenemos que modificar eso, hermanos, si queremos ver a un Dios que puede hacer mucho más abundantemente las cosas que pedimos o entendemos. Es más que capaz de hacerlo, de yo presentarle una situación y Él es mucho más que capaz de presentarlas en un nivel que ni siquiera nos imaginamos. Pero depende del poder que esté actuando en ti. Ay, ouch, ¿verdad? Porque ahí ya no es, depende de mi hermano, depende de esto, depende de mí. ¿De qué estoy haciendo yo con la palabra y de formar a Cristo en mí? De eso depende que el poder de Dios actúe en un nivel más alto, más bajo, que nunca actúe aquí en la tierra. Me voy al cielo, pero con el 80 y tantos % de basura que se queda aquí en la tierra, ¿verdad? Pero por eso muchos tienen que van a ser instruidos en el cielo, hermanos. Porque llevan una mente que aún no fue renovada. Vamos a comenzar aquí en la tierra. Y lo vamos a ver la semana que entra, la forma de ir aplicando esas cosas, esa autoridad y cómo ir incrementando en esa unción del ungido, ¿verdad? Lo vamos a ver, lo vamos a entender. Yo les aseguro eso. Dios va a fluir de la manera que necesita fluir para hacer eso. Pero tú escoges qué poder quieres hacer. Salmo 78,
41 que les decía la semana pasada y que a lo mejor no lo entendieron mucho, pero ahora lo van a entender. Salmo 78, 41. Que les dije yo, algo muy fuerte, que a lo mejor, digo, muchos en el internet no lo entendieron, pero bueno, pues tienen todos los mensajes para irse hacia atrás. Pero me interesa que ustedes lo entiendan, que nosotros podemos limitar el poder de Dios. Podemos limitar a Dios. ¿Lo podemos limitar? Es lo que dice ahí, volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. Vamos a poner el mismo 41, pero en la King James. O sea, volvían a hacer lo malo. Y dice la Reina Valera, y tentaban al Santo de Israel, pero en la King James usa la palabra correcta. Dice, yeah, they turned back and tempted God and limited the Holy One of Israel. Lo limitaban. Y lo entendemos ahora, hermanos, porque cuando yo recibo de parte de Dios hacer algo y no lo hago, Dios no tiene la capacidad más que a través del cuerpo mío de poder fluir. Si yo no le doy la autorización con mi cuerpo, y yo sé que muchos ahí en el internet se están revolcando, no puede, pero es la carne de Satanás que todavía les está queriendo decir que esto es blasfemia. Pero cuando nosotros hacemos lo que la carne nos dice y no lo que Dios dice, estamos limitando al Santo de Israel, porque estamos decidiendo por nuestra carne en lugar de dar nuestro cuerpo para que Él pueda accionar su palabra y manifestarse. Lo estamos limitando. Marcos 6, por favor. Aún Jesús fue limitado como hombre y como Dios, ¿verdad? Por representante de Dios, pero ahora con autoridad de los hombres. Ahora Dios tenía en Jesús el cuerpo que le permitía establecer toda justicia, todos los días, hablar la palabra y establecerla hasta que vino y se formó todo esto en este libro, ¿verdad? Y ahora tenemos nosotros que formarlo en nosotros. Pero aún Jesús, teniendo toda la autoridad, dice que Dios le dio el Espíritu Santo sin medida a Jesús, sin medida. Ahí en Juan capítulo 3. Sin medida. Qué interesante eso. Pero en Marcos 6, hermanos, Jesús fue a su ciudad y dice en el versículo 5 que ahí en Nazaret, dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos. Y ¿saben lo que el griego dice? Cuando dice, y que sanó, salvo que sanó a unos pocos enfermos. Esas palabras, enfermos, hace referencia en el griego a los que estaban comatosos. A los que estaban en coma. A los que no podían utilizar su razonamiento para poder recibir o no de Dios. Un cuerpo que no tiene sus 5 sentidos activados para poder recibir, está bajo la autorización de alguien más, ¿verdad? Los hijos están sobre el permiso está a través de los padres. Se siguen ciertas jerarquías cuando una persona está incapacitado, deshabilitada para recibir de parte de Dios. Dios no deja a los demás desamparados. Siempre tiene ese tipo de jerarquías, pero tú que tienes la capacidad para recibir, tú tienes que recibirlo. Y los que estaban comatosos recibieron, los que estaban alertas, ninguno, hermanos, sanó cuando estaba ahí en Nazaret. Y la razón es porque dice que se asombraba, porque dice salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba Jesús asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Se asombraba de que
el mismo Dios a través de él estuviera estableciendo la palabra de justicia. Y lo único que tenían que hacer era decir, sí, lo recibo, y se manifestaba en ellos la sanidad o lo que necesitaban en el instante, hermanos. En el instante. Pero la incredulidad es algo que limita totalmente a Dios, y aquí limitó a Jesús. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, que Jesús, trayendo la palabra de Dios y estando ungido para llevar la necesidad de cada una de las personas, no lo dejaron que fluyera. Entonces sí depende mucho del receptor. Qué tremendo. Entonces es una pelea de poderes dentro de nosotros, y Satanás va a hacer lo imposible para ganar ventaja sobre ti. ¿Ok? Ese versículo lo puedes consultar tú ahí en tu casa, es 2 Corintios 2:11. Ahorita quiero, por favor, 2 Timoteo 2:26, en el que en la medida que la carne esté trabajando en nosotros, Satanás puede llevarnos cautivos a voluntad suya. Por eso es tan importante sustituir y renovar nuestra mente y permitir que Cristo sea formado en nosotros. Y escapen del lazo del diablo, aunque están cautivos a voluntad de él. Tú le das de tu mente, tú le das de la oportunidad de trabajar en ti, haciendo su voluntad. Obviamente va a tomar tu cuerpo y va a tomar autoridad y hacerte trabajar para él en ciertas áreas de tu vida. Nuestra obligación o responsabilidad es reconocer, examinarnos. Examíname, oh Dios, y conoce mis pensamientos. ¿Qué hay dentro de mí que tiene que ser cambiado? Porque yo no quiero con mi boca estarle dando un solo % a Satanás. Porque cuando él lo utiliza, dice ahí que los lleva cautivos a voluntad de él. No viene una pelea o que te dicen cualquier cosa o que te ofendan y todo, si te descontrolas, te sacan de tus casillas. Y el otro día estamos viendo una predicación de uno de los más importantes predicadores generales de la fe, hermanos, que en su cara le llamaron y lo ofendieron por su color. Y dice que la persona que iba con él, otro pastor, le dijo, ¿te vas a dejar que te diga eso? En un estacionamiento de Walmart. ¿Te vas a dejar que te diga eso? Y dice que él, o sea, él mismo, se fue brincando carros para alcanzar a la mujer y contestarle o darle su merecido. Y dice que cada carro que brincaba le decía el Señor, y cuando llegues y la pesques, ¿qué vas a hacer? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le dijo? No, ustedes lo van a tener que ver. Pero hermanos, eso es algo, sí, se detiene. Es algo que es muy fácil permitir que nuestra carne conteste como el diablo quiere que conteste. Y por un rozón de una persona que no nos cae, muchos han ido por vida a la cárcel, porque lo matan. O se bajan del carro, le echan el carro encima, y toda su vida es destruida por un rozón, hermanos. Entonces necesitamos nosotros renovar nuestra mente, porque no digan ustedes, a mí no me pasa. No, sí nos pasa. ¿Quién gana a final de cuentas? Si nosotros estamos aplicando la palabra, bueno, la misma palabra dice en 1 de Juan capítulo 4, versículo 4, dice quién gana siempre, porque mayor, hijitos, mayor, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, ¿quién tiene mayor autoridad? Dios siempre gana, hermanos, pero muchas veces no puede. Esta es una revelación tremenda que hemos estado recibiendo, pero Dios no puede ganar si tú estás utilizando al diablo para defenderte. No puede ganar. Identifica las áreas para darle la victoria a Dios. Dios te asegura que si tú contestas como debes de contestar o haces lo que debes de hacer,
siempre vas a ganar, porque mayor es la autoridad de Dios que la que Adán le delegó a Satanás. Mayor es Dios que vive en nosotros. Salmo 138:2. Como quiera, avanzamos bien hoy. Y a lo mejor nos queda una o dos sesiones, pero vamos avanzando bien. Salmo 138:2 dice: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tus palabras sobre todas las cosas. Vamos a la King James. Y tu palabra sobre todas las cosas. For thou hast magnified thy word above all thy name. O sea, ahora entienden por qué la palabra de Dios la puso por encima aún de su nombre. Porque Dios, si se retracta de algo que ya dijo que iba a hacer, ¿verdad que no? Estaría deshonrando aún su propio nombre. Entonces tenemos nosotros que entender, hermanos, que una vez que algo sale de la boca de Dios, por eso las palabras que habló Jesús, y por eso nada más Jesús hablaba lo que oía al Padre hablar y hacía lo que veía al Padre hacer. Porque son tan importantes las palabras, son las que tienen la autoridad, que cualquiera de nosotros que la tomemos mal o el enemigo que la tome mal puede agarrar esa palabra y decir: es que Dios dijo que te mueras. Y tiene que pasar. Dios llama a los que se fueron en Cristo, a los que durmieron en Él. Si Dios hubiera dicho: están muertos, pues ya no tendrían oportunidad de levantarse. Cuando Jesús se levantó del jardín de Getsemaní, después de recibir la instrucción del Padre, y le preguntaron a él, andamos buscando a Jesús de Nazaret, y él dijo: yo soy. Cayeron todos hacia atrás, pero el mismo poder de la palabra de Dios levantó a uno que estaba muerto, y se levantó con una sábana enredada. El sepulcro se abrieron ahí, y cuando menos ese se mostró ahí con una sábana, y cuando lo quisieron pescar los soldados porque creían que era un discípulo de Jesús, soltó la sábana y se fue desnudo corriendo. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, el poder de la palabra de Dios, hermanos, en nuestra boca debe hacer exactamente lo mismo. Pero tenemos que ser instruidos en eso, porque con la boquita que nos cargamos, ¿verdad? Híjole. Entonces Dios puso su palabra por encima, aún de su nombre. Cuando su palabra sale, su palabra hace lo que dice. Si no lo está haciendo, es porque no está formado en nosotros aún. Pero Dios no falla. Cada vez que le hablamos, hace lo que tiene que hacer la palabra. Si no estamos viendo manifestado, tenemos que examinarnos nosotros mismos. ¿Por qué razón no está sucediendo? Amén. Dios no muda lo que sale de su boca. Voy a darles unos 2 o 3 versículos y ahí terminamos. Ahí le voy a cortar hasta la siguiente semana. Y ahí va a entrar en una parte muy buena. Que vengan el martes. El martes, no, este es domingo. Dios no muda lo que sale de su boca. Salmo 89, 34 al 36. Son dos salmos. Dios no muda lo que sale de su boca. O sea, no cambia. Una vez que sale de él, ya no cambia. Dice: no olvidaré mi pacto, dice Dios, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez que sale, Dios te dice: eres sano por las llagas de Jesús. No puede cambiar, hermanos. Una vez que Dios te dice que si das, se te dará. Medida buena, abundante, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. No falla y no cambia lo que sale. Si no has recibido, es porque no has, you haven't flipped the switch y enforzado o has hecho cumplir
la autoridad que hay en esa palabra. Tenemos primero nosotros que recibirla y luego hablarla en donde necesitemos hablarla, independientemente de quién esté delante de nosotros, hermanos. Amén. Salmo 119, 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. No solamente no cambia, no muda lo que ha salido de la boca de Dios, sino para siempre permanece su palabra en los cielos. Una vez que sale de la boca de Dios, Dios nunca cambia. Una vez que salió de la boca de Dios, desde Génesis 3, 15, que le dijo a la serpiente que vendría uno que iba a pisar su cabeza, Dios siguió constante hablando lo mismo, por 4,000 años, hermanos, hasta que se cumplió. Y nosotros, Señor, tu palabra dice que soy sano y no lo vemos al otro día. ¡Ay! ¿Verdad? Bueno, ya no, hay que cambiar eso. Números 23, 19, estos últimos dos. Y quedamos en continuación, ¿eh? Viene lo bueno, no se van a perder la semana que entra. Números 23, 19, Dios no es hombre para que mienta. Una vez que sale su palabra, lo que dijo es. Pueden ustedes ir al banco y cambiar el cheque cuando sale de la mano de Dios. Tiene fondos, hermanos. Una vez que Dios habla, no miente en sus palabras, porque no es hombre ni hijo de hombre, para que se arrepienta una vez que ha salido de su boca. Hoy salió esto, pero ¿saben qué? Mejor mañana, porque te portaste mal, no va a resultar lo mismo. No, Dios no depende de tus emociones, ni de tus acciones. Depende de su fidelidad. Y su fidelidad dice que eres sano, que eres próspero, que tienes protección, que tienes su favor, que la bendición de Él está sobre su vida. Vamos a comenzar a hacerla cumplir en nosotros, tomando la Escritura, apropiándola, hablándola. Bueno, la semana que entra les enseño. Él dijo, Dios dijo, y no hará. Habló, y no lo ejecutará. ¿Quieren probar a Dios? Ahí está. Tú dijiste, Padre. No, pues no creo. Y hablaste, pero no, pues digo, no he visto nada. Y ahí te está diciendo, Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. Tenemos que alinearnos con eso. Esa es la verdad. Esa es la verdad, hermanos. No la puede hacer nadie retroceder. Malaquías 3:6. Último versículo. Porque yo, Jehová, no cambio. Y su palabra por encima de su nombre. Yo, Jehová, no cambio. Pero es que no, yo, Jehová, no cambio. Pero es que necesito, yo, Jehová, no cambio. Nunca va a cambiar Dios, hermanos. Siempre permanece igual. Hijo, qué seguridad tenemos nosotros los creyentes. Y qué falta nos ha hecho haber sido instruidos en esto desde antes, hermanos. Pero gloria a Dios, porque ya nunca es tarde. En Cristo siempre hay un nuevo inicio. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Él es fiel. Él no depende de nuestra fidelidad. Él es fiel. Qué tremendo, qué hermoso. Quiero, hermanos, nada más que digan, que hagan esta declaración y díganle al diablo: yo tengo un cuerpo y tú no. Yo tengo autoridad
y no te la voy a ceder a ti. Esto pone un gancho sobre nuestra boca, ¿verdad? Yo tengo un cuerpo que es la única forma en la que Satanás puede hacer cosas malas, a través de mí, a través de ti. No hay otra forma en la que Satanás pueda hacer eso. No se lo cedan a él. Si los insultan, no le cedan a él. Si los ofenden, no le cedan a él. Tomen autoridad en el ámbito espiritual y hagan con la palabra lo que tienen que hacer sobre las potestades y principados que están viniendo en contra suya. Pero las personas no es nuestro problema, hermanos. Cuando contestamos, nosotros le estamos dando nuestro cuerpo a Satanás para destruir. Lo mismo que no queremos que nos hagan, estamos haciéndole a los demás. Estamos contestando como el diablo contesta. Yo tengo autoridad y no te la voy a ceder a ti. Mediten en esa declaración también, hasta la semana que entra. Y la semana que entra vamos a comenzar a establecer a Cristo en nosotros. Lo vamos a formar. Tenemos ya toda la herramienta, el pincel, los colores, el canvas, tenemos todo. Ahora vamos a comenzar a pintar la figura de Cristo en nosotros. Amén. Amén. Vamos a estar de pie.